Continuaremos con la serie ¿Qué quiere Dios del hombre? Y hoy hablaremos de algo muy importante, que es acerca de conocerse uno mismo. Se dice que cuando un hombre se conoce a sí mismo, es capaz de gobernarse. Pero, ¿puede el hombre conocerse a sí mismo? ¿El hombre es capaz de conocer a otro completamente? Para conocerse a sí mismo, el ser humano enfrenta un problema, y es que tiene que ser confrontado con Dios. Muy buenos días, Dios los bendiga. Continuando con nuestra serie esta temporada, ¿qué cosa es lo que Dios quiere de nosotros? Hoy vamos a estar escuchando al ministro y consejero bíblico David Alcántara, quien nos va a compartir hoy el segundo tema, que el hombre se conozca a sí mismo. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Muy buenos días, Dios los bendiga.
A partir de hoy vamos a estar empezando una nueva temporada y por las siguientes semanas vamos a estar tratando 4 preguntas que responden a una inquietud que muchos de ustedes pueden haberse hecho en algún momento. La inquietud es, ¿qué cosa es lo que Dios quiere del hombre? Y hoy vamos a empezar respondiendo la primera pregunta a ¿qué cosa es lo que Dios quiere del hombre? Y esa primera pregunta tiene la siguiente respuesta. Dios quiere que tú le conozcas. Hablar de una relación entre Dios y el hombre significa empezar nuevamente a hablar de ese dilema, de ese tema, de la historia de la humanidad. Porque la humanidad de alguna u otra manera siempre está relacionada con Dios. Al punto que cualquier persona, incluso, esto podría sonar gracioso, pero hasta el más ateo, cuando dice no creer en Dios, cuando pasa una situación particular, de alguna manera o de alguna forma, de manera intuitiva, dice, ¡ay Dios mío! ¿Le ha pasado? Esto nosotros podemos verlo desarrollado en todas las culturas, sean del primer mundo o sean las tribus más recónditas en los lugares probablemente que han sido alcanzados en estos últimos años. Podemos verlo a través de la historia de los incas. Ellos, antes de adorar al dios Sol o a la Pachamama, ellos rendían culto al Dios no conocido. Esto también nosotros podemos verlo en Grecia, cuando ellos, a pesar de que tenían muchos dioses, ellos también rendían culto a ese Dios no conocido. Esto nos hace ver de que el hombre de manera innata siempre está con ese deseo en su corazón de conocer a Dios. Ahora, la Biblia nos muestra algo muy revelador. A través de la Escritura nosotros podemos ver que Dios quiere darse a conocer y Dios desea que el hombre le conozca. Pero sin embargo, a través de la historia nosotros vamos a ver que el hombre se ha desviado en su propio camino y ha entretejido diferentes formas de adorar a Dios cuando Dios ya se ha dado a conocer a través de las escrituras bíblicas. La ignorancia total acerca de Dios es una condición en la que todo ser humano nace. A pesar de que hay ese deseo innato de querer conocer a Dios, el hombre ha desarrollado muchas formas de creencia sin llegar a ver verdaderamente quién es Dios. Y entre ello nosotros podemos ver que ha surgido no solamente la ignorancia de quién es Dios, sino también las diferentes religiones. Y por otro lado, también podemos ver el ateísmo, que no es otra cosa que el rechazo voluntario de creer en un Dios superior. Pero sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar aún con personas que, a pesar de que ellos no creen en Dios, en los momentos difíciles o en las situaciones más inesperadas, de manera innata dicen, ¡ay Dios mío! ¿Le ha pasado a usted? ¿O ha escuchado acerca de esto? La Biblia nos revela cuál es la razón por la cual el hombre tiende a buscar a Dios. La Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, nos dice lo siguiente: que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender esto desde el principio hasta el fin. Esto es algo extraordinario, porque esto es una señal, una marca más que Dios ha dejado en el corazón del hombre para que el hombre siempre esté atento y ponga su mirada en Él. Sin embargo, nosotros vamos a ver que el hombre ha tratado de conocer a Dios desde su propia perspectiva, pero Dios ha dejado una forma para que el hombre pueda tener un encuentro con Él. Las religiones no son otra cosa que el intento del hombre por acercarse o religarse con Dios. De allí viene la palabra religión, religarse, reconectarse. Sin embargo, nosotros vamos a ver a través de las Escrituras lo que Dios nos dice referente al comportamiento del hombre. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza,
Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué significa conocer a Dios? Este es el primer punto que nosotros tenemos que considerar. Para muchos, conocer a Dios es simplemente un conocimiento mental, ya que el término o el vocablo Dios está probablemente en la mente y en el vocabulario de mucha gente, pero esto no significa que realmente la persona que menciona a Dios realmente le conoce. No podemos conocer a Dios con ideas equivocadas. Todo aquello que nosotros debemos pensar referente a Dios tiene que estar relacionado con su palabra, es decir, tiene que estar relacionado con la Biblia. Para muchos conocer a Dios puede ser toda una aventura, todo un misterio, pero sin embargo es un misterio que ya está revelado para la vida del hombre. Y podemos empezar con la naturaleza de Dios, entendiendo en primer lugar que Dios es espíritu. La Biblia nos enseña en Juan que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De allí que Dios no puede ser representado en ninguna forma con una característica o forma, ya sea humana o ya sea a través de una imagen, como muchos de nosotros en algún tiempo hemos tratado de representar a Dios. Conocer a Dios implica saber de que Él es espiritual y esta es una característica que cada ser humano, es decir, tú y yo, tenemos y hemos nacido en esta tierra. Nosotros hemos nacido siendo espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu y esa es la enseñanza bíblica de cómo es Dios. Por lo tanto, no podemos ajustarlo a una forma. Dios no solamente es espíritu, sino también tiene ciertos atributos que están marcados de una manera clara en la Biblia. Como por ejemplo, la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es un Dios soberano? Esto significa que Dios está en control de todo. Y para muchos, pensar esto puede traer cierto tipo de preguntas que se pueden hacer, porque en el mundo nosotros podemos ver mucha maldad, mucha violencia, muchas cosas que no están acordes a lo que uno quisiera o a lo que uno desease. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que a pesar de las diferentes circunstancias en las cuales el hombre vive, Dios tiene el control de todas las cosas. Para muchos esto podría ser algo ilógico lo que voy a mencionar, pero Dios está más interesado en la vida de cada persona que Él está alcanzando, como hoy está hablando a través de su palabra. Y si Dios te está hablando a ti, Él está interesado en tu vida, más en lo que puede estar ocurriendo alrededor. Ahora, ¿significa esto que a Dios no le interesa lo que está ocurriendo en el mundo? Sí le importa, pero el mundo actual en el cual vivimos y el mundo de todos los tiempos vive la consecuencia de haber desarrollado una vida totalmente apartado y separado de Dios. Otra característica o atributo que nosotros podemos ver en Dios es su inmutabilidad. Esto significa que Dios no cambia. Es decir, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de siempre. Sin embargo, nosotros cambiamos de manera continua y constante. Esto también implica de que Dios no puede aprender nada nuevo porque Él simplemente lo sabe todo. Y esto está muy relacionado con la soberanía de Dios, porque el propósito que Dios tiene en esta tierra es salvar a cada persona que puede identificar el llamado de Él en su vida. Es decir, cuando una persona comienza a identificar que Dios lo está llamando, si tú comienzas a identificar que Dios te está llamando, el plan de Dios es que tú puedas venir y que seas parte del pueblo que Él ha llamado. Otras características
de los atributos de Dios que probablemente usted ha escuchado es acerca de la omnipotencia, es decir, que Dios es todopoderoso, de la omnipresencia, lo cual significa que Dios puede estar y está en todas partes, y de la omnisciencia, es decir, que Dios incluso está aún en los pensamientos más íntimos y más profundos de cada persona en toda la historia de la humanidad. Aún ahora está en cada pensamiento que usted está desarrollando en este momento. Él está presente. Y ciertamente vamos a encontrar otras características que tienen que ver con Dios, pero estas características están reveladas una a una en su palabra. De tal manera que cuando el hombre comienza a conocer al Dios de la Biblia, vamos a darnos cuenta que no necesariamente la idea que mucha gente se ha hecho acerca de Dios tiene que ver realmente con el Dios que revela las escrituras bíblicas. Cuando estamos hablando de Dios, el hombre tiene que conocer cuál es el propósito por el cual está la creación. Es decir, la Biblia nos revela de manera categórica que toda la creación existe por causa del hombre. Es decir, el hombre es la corona de la creación. Porque si usted analiza el relato bíblico, usted se va a dar cuenta que en el día 1, en el día 2, mientras Dios estaba desarrollando toda la creación, cuando ya estaba terminando en el sexto día, lo último que Dios hizo fue crear al hombre, y de acuerdo a las escrituras, nosotros vemos que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Todo lo demás que existe en la creación fue por causa del hombre. Esta es la razón por la cual, si nosotros queremos empezar un conocimiento real y verdadero de Dios, tenemos que empezar en las escrituras, porque las escrituras nos dicen quién es Dios, y Dios se ha revelado a través de las escrituras. Una de las cosas más increíbles y maravillosas que uno descubre a través de las escrituras bíblicas es que cuando uno comienza a conocer a Dios a través de las escrituras, estas nos revelan quién es Dios y que Dios es un Padre. Es decir, Dios es el Padre de la humanidad, es el Padre tuyo y es el Padre mío. Cuando uno comienza a comprender, o cuando uno está en esa inquietud de querer conocer quién es Dios, tenemos que empezar por el lado correcto. Y el lado correcto no son nuestros pensamientos o no son nuestras ideas que muchas veces nosotros podemos tener acerca de Dios. El lado correcto es empezar a través de las escrituras bíblicas. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, la Biblia nos revela lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel, es decir, el pueblo de Dios, no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay un deseo innato del ser humano por acercarse a Dios, pero muchos de nosotros nos hemos acercado de la forma incorrecta o nos hemos quedado simplemente con ideas y con parámetros que hemos escuchado de otras personas acerca de Dios. Muchos de nosotros podríamos imaginarnos que Dios es un ser bueno, y esto es verdad. Y muchos también podemos imaginarnos que Dios quiere las cosas buenas y lo mejor. Pero sin embargo, si no acudimos a las escrituras, vamos a desarrollar un concepto totalmente equivocado de quién es Dios. Y podemos quedarnos con esos pensamientos como si esos pensamientos fueran una verdad. Ahora mismo hay un pueblo que está escuchando ese latido en el corazón que hay en cada uno de nosotros por querer acercarse a Dios. Pero no estamos viendo o no está el camino marcado correctamente para acercarnos a Él. El propósito de este mensaje es que usted, a través de la escritura bíblica, pueda conectar ese latido que usted hoy tiene en su corazón y ese deseo por acercarse a Dios, pero de la manera correcta. Y la manera correcta no es otra que a través de las escrituras Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios
hoy te está llamando a que tú puedas conectarte con esta verdad espiritual. Una de las primeras cosas que siempre la escritura bíblica va a hacer en nosotros es acabar con ciertos parámetros religiosos que nosotros hemos levantado en nuestra propia vida. Déjeme darle un ejemplo para comprender lo que estoy diciendo ahora. Había una mujer que todos los años, en época de Navidad, le encantaba preparar el pavo para su familia, pero ella lo trozaba. Siempre lo servía trozado. Año tras año lo servía trozado y esto de alguna manera incomodaba a su esposo. Su esposo decía, mi amor, ¿pero por qué trozas? ¿Por qué no lo pones enterito en la mesa? Y ella le decía, no, es que tú no sabes. Esto es una receta de familia. Hay un secreto, así que no te metas en esto. Un día ellos fueron a comer a la casa de la mamá, es decir, de la suegra de él, y él se dio cuenta que ella hacía lo mismo, pero cierto año llegaron a la casa de la abuela. Y se dio cuenta que sí, efectivamente ella también estaba haciendo lo mismo. Trozaba el pavo y no lo servía completo en la mesa. Y él le dice, abuelita, dime cuál es el secreto, ¿por qué tienes que partir el pavo? ¿Por qué no lo sirves entero? Ay, hijo, es que hasta el día de hoy nadie me ha regalado un horno más grande. Esa es la razón por la cual yo cada vez trozo el pavo. Vemos en este ejemplo que mucha gente adopta parámetros, incluso les pone sustento a cierto tipo de creencias cuando no comprende lo que está siguiendo, simplemente lo sigue porque cree que eso está bien. Así como pasó con la hija y con la nieta, mucha gente hoy en día ha levantado un parámetro diferente al Dios verdadero y lo hemos seguido por años simplemente porque lo hemos adoptado, pero en realidad no hemos pensado acerca de ello. El propósito del mensaje hoy es que usted pueda meditar acerca de quién es Dios verdaderamente en su vida. Y una vez más, lo que yo quiero animarle en esta hora es que la Biblia lo va a llevar a Él. La Biblia es el documento que Dios ha dejado para que usted pueda conocerle de una manera cabal y verdadera. La Biblia vez tras vez nos va a enseñar a través de la escritura bíblica que Dios está llamándole, es decir, Él se está conectando con el hombre. Mientras que el hombre ha creado las diferentes religiones para tratar de religarse o relacionarse con Dios, lo que Dios ha hecho es relacionarse con el hombre a través de la escritura. Permítame leer el Salmo 100. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! Adórenlo con alegría, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Como vemos aquí, Dios quiere relacionarse con su pueblo. Dios quiere relacionarse contigo. Esta es la razón por la cual es necesario conocer quién es Dios, pero a través de la escritura bíblica. La Biblia siempre nos va a presentar a un Dios siempre relacional. Cuando nosotros escuchamos en las escrituras bíblicas que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, eso significa que Dios estableció una relación con cada uno de ellos. Y si bien es cierto, cada vez que Dios inicia esta relación generacional que en este caso se está dando, usted debería poner su nombre después de ellos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios suyo que quiere que usted le conozca. En el Antiguo Testamento se habla de conocer a Dios. Y cuando se usa este término, la palabra que se usa es la palabra yada, que significa mantener una relación con Él. ¿Por qué es importante que usted tenga una relación con Dios? Porque cuando usted empieza a tener una relación con Dios a través de la escritura bíblica, Él se va a revelar en su propia vida en el día a día.
Tener una relación con Dios no es solamente llenarse de un conocimiento de las Escrituras, lo cual es extraordinario, sino poder aplicar lo que Dios va haciendo día a día en la vida de cada uno de nosotros. Tú y yo, día a día, somos confrontados con diferentes situaciones y el propósito de esas confrontaciones, problemas o dificultades que usted pueda tener, tienen el objetivo de que usted aprenda a caminar con Él. ¿Es posible tener una relación viva con Dios? Sí, la forma más directa en la que Dios nos habla es a través de su palabra. Y la manera en la que nosotros empezamos a comunicarnos con Él es a través de la oración. Cuando nosotros oramos, la oración siempre, por lo general, es el resultado de haber tenido un encuentro con Dios a través de las Escrituras. La oración siempre es una respuesta a la palabra que Dios va hablando a nuestros corazones cuando nos vemos en medio de las Escrituras. Es decir, cuando usted lee, por ejemplo, un pasaje en la Biblia, un pasaje conocido como David y Goliat, cuando usted va a la palabra y usted se identifica con un texto en la palabra, Dios comienza a hablarle y Dios comienza a tener una relación con usted. Y es justamente en ese momento cuando usted comienza a ver las cosas que Dios puede hacer en su propia vida, cuando usted comienza a orar y comienza mentalmente, mientras está leyendo, comienza a interactuar con Dios. Eso de allí es orar. Esta es la razón por la cual es tan importante para nosotros conectarnos a través de la palabra. Dios quiere que usted le conozca. A la pregunta que venimos haciendo en este inicio de temporada, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? Dios quiere que usted le conozca. ¿Y cómo es que Dios quiere que usted le conozca? A través de las Escrituras bíblicas. Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado términos como que la sal preserva. La sal se usa para preservar carnes. Antiguamente se usaba y actualmente todavía se usa. La luz sirve para alumbrar, pero la palabra, el Evangelio, nos conecta con Dios. Cuando usted comience a mirar las Escrituras y a querer conocer a Dios en medio de ellas, usted se va a encontrar con una gran sorpresa, que en las Escrituras usted va a encontrar de manera continua a Dios en la persona de Cristo. Y la Biblia nos revela que la forma de conocer a Dios es conocer a Cristo. Y Cristo es la palabra viviente. La Biblia es la palabra escrita, pero Cristo es la palabra viviente. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, nosotros podemos ver en las Escrituras: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Quiero dejarlos con este punto y dar inicio a lo que será el siguiente mensaje de la próxima semana. En el pórtico de Delfos había una inscripción que los griegos pusieron que dice lo siguiente: conócete a ti mismo. Y hoy hemos visto que una de las cosas que Dios quiere es que tú le conozcas. Sin embargo, en este pórtico decía: conócete a ti mismo, porque ese siempre ha sido el deseo del hombre, conocerse a sí mismo y conocer a Dios. Pero es imposible que el hombre pueda conocerse a sí mismo si no conoce a Dios. El punto de partida es este: usted necesita conocer a Dios y debe de hacerlo a través de la Escritura bíblica. Quiero invitarte a que hoy tú puedas conocer a Dios y conocer también los beneficios que Dios tiene para tu vida. Te invito a orar. Padre, yo te doy gracias porque hoy tu palabra ha sido dada y a través de tu palabra tú puedes conectar a cada persona que está escuchando, y tú que estás escuchando ahora, a través de la palabra puedes conectarte directamente con Dios. Señor, yo oro por esa persona para que seas tú trabajando una vez más en el corazón, pero también en los pensamientos, Señor,
derribando argumentos y derribando estereotipos que hemos podido tener, pero principalmente dándote a conocer tal y como tú eres, entendiendo, Señor, tus atributos, pero también entendiendo que tú eres el que estás más interesado que nosotros mismos en conectarte con nosotros a través de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Espero que este mensaje haya profundizado en su vida y le haya llevado a conocerse un poquito más. Le invito a que usted siga meditando en la palabra de Dios y en lo que ella tiene para usted. Dios le bendiga. Como cada primer domingo de mes, nosotros, los hermanos de la iglesia, tenemos el privilegio de recordar juntos y celebrar lo que el Señor dejó que hagamos en memoria de Él. Es celebrar la Cena del Señor. Y para esto, quiero invitarles que por favor podamos pasar a nuestra sala Zoom.